En medio del vasto océano, donde la vida y la muerte libran su batalla eterna, un grupo de pescadores tropezó con un hallazgo tan inesperado como desgarrador. A la deriva entre las olas, un pequeño cachorro de pastor alemán luchaba desesperadamente por sobrevivir. Su frágil cuerpo flotaba al borde del colapso, un reflejo trágico de la brutalidad del destino. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Quién lo condenó a un final tan cruel? Lo que sucedió después partiría el corazón de cualquiera, pero también restauraría la fe en los milagros. Esta es una historia que jamás olvidarás. El cielo gris se reflejaba en el océano aquella mañana, tiñendo el horizonte de un tono sombrío. Las nubes ocultaban el sol, y el aire estaba impregnado de una inquietante sensación de pesadez. Sobre las aguas inquietas, Javier, un pescador curtido por los años, revisaba sus redes mientras su bote se balanceaba suavemente. A su lado, Rubén, su amigo de toda la vida, lanzaba la carnada con la esperanza de una buena pesca. «El mar está raro hoy», murmuró Javier, con el ceño fruncido. Rubén solo asintió. No era la primera vez que sentían aquella extraña tensión en el ambiente. Fue entonces cuando Luis, el más joven del grupo, señaló hacia el agua abierta. «Allí». «¿Qué es eso?». Los tres dirigieron la mirada hacia donde apuntaba Luis. A simple vista, parecía un bulto oscuro flotando entre las olas, moviéndose con la marea. Javier tomó sus binoculares y, al enfocarlo, un escalofrío recorrió su espalda. «Dios santo. Es un cachorro». No había tiempo que perder. «Acelera el motor», gritó Rubén. El bote rugió con fuerza, cortando las aguas en un frenético intento por alcanzar la pequeña figura que luchaba contra la corriente. Cada ola lo hundía un poco más. Luis se inclinó sobre la borda, el corazón latiéndole con fuerza. «No aguanta más». Y entonces, ocurrió lo peor. El cachorro desapareció bajo el agua. Sin pensarlo dos veces, Javier se lanzó al mar. El agua helada le golpeó el cuerpo como una puñalada, pero ignoró el dolor. Nadó con todas sus fuerzas, sus ojos escudriñando las profundidades. Y entonces lo vio. El pequeño pastor alemán descendía lentamente, sus patitas inertes, su cuerpecito rindiéndose ante un destino implacable. Con un último esfuerzo, Javier lo atrapó y nadó hacia la superficie. Desde el bote, Rubén y Luis lanzaron una cuerda y lo ayudaron a subir. El cachorro estaba inmóvil. «No respira», exclamó Luis, cayendo de rodillas junto al animal. Con el corazón desbocado, Javier presionó suavemente su diminuto pecho, intentando devolverle el aliento. Segundos eternos transcurrieron. «Vamos, pequeño. Lucha», susurró con desesperación. De repente, un jadeo débil escapó del hocico del cachorro. Su cuerpo tembló levemente. Estaba vivo. Javier soltó un suspiro tembloroso y miró a sus compañeros. «Nos necesita». Luis, aún con la adrenalina recorriendo su cuerpo, envolvió al cachorro en su chaqueta seca. «Tenemos que llevarlo a tierra». «Ya». El motor rugió con urgencia, y el pequeño pastor alemán temblaba en los brazos de su salvador. Pero lo que ninguno de ellos sabía, era que su lucha apenas comenzaba. La carrera contra el tiempo. El bote surcaba las aguas con furia, cortando las olas mientras el cachorro yacía inmóvil, envuelto en la chaqueta de Luis. Su diminuto cuerpo temblaba levemente, pero su respiración era débil, irregular, como un susurro frágil a punto de extinguirse. Javier no apartaba la vista de él. Observaba su pecho subir y bajar con dificultad, temiendo que cada respiro fuera el último. «Vamos, pequeño». «Aguanta un poco más», murmuró, con voz áspera, mientras acariciaba su lomo con ternura. Rubén, con una preocupación que rara vez dejaba ver, presionó el acelerador al máximo. 5 minutos más y llegamos al puerto. Pero 5 minutos parecían una eternidad. Luis tocó el hocico del cachorro y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Está helado». «Dios, está demasiado frío».
Javier, sin dudar, se quitó el suéter y lo envolvió con él, frotando suavemente su cuerpo en un intento desesperado por darle calor. Pero el cachorro seguía inmóvil. Su pequeña boca apenas se movía, su respiración se hacía cada vez más superficial. Un nudo se formó en la garganta de Javier. No podía perderlo. No después de todo lo que había luchado para sacarlo del agua. Se inclinó sobre él y, con voz temblorosa, le susurró. Escucha, amigo. Ya sufriste bastante. No puedes rendirte ahora. Pero el cachorro no reaccionaba. Javier cerró los ojos con fuerza, sintiendo como la rabia y la tristeza le quemaban el pecho. ¿Cómo demonios había terminado ese pequeño en medio del océano? ¿Quién lo había abandonado? ¿Qué clase de monstruo podía condenarlo a un destino tan cruel? El pensamiento le hervía la sangre. Pero aún no era el final. La batalla por su vida continuaba. Una batalla contra el tiempo. No era momento de buscar respuestas. No era momento de pensar en el cómo ni el por qué. Solo era momento de luchar. El puerto apareció en el horizonte como un destello de esperanza. «Estamos llegando», gritó Rubén, girando el timón con fuerza. Pero antes de que el bote tocara el muelle, Luis saltó al agua y corrió hacia tierra firme. «¡Ayuda! Necesitamos ayuda». Su voz resonó como un trueno en el pequeño puerto. Los pescadores que se encontraban cerca se giraron con desconcierto, pero en cuanto vieron a Javier emergiendo del bote con un cachorro empapado y al borde de la muerte en sus brazos, todo se convirtió en un torbellino de movimiento. «Llévenlo al auto, rápido», ordenó un hombre mayor, corriendo hacia ellos. Javier, con el cachorro apretado contra su pecho, echó a correr con todas sus fuerzas. Sus piernas ardían, su corazón latía con brutalidad, pero nada de eso importaba. Solo importaba llegar a la veterinaria a tiempo. Rubén ya tenía la camioneta en marcha. Luis abrió de golpe la puerta del asiento trasero y, con extrema delicadeza, Javier se deslizó dentro, colocando al cachorro sobre su regazo como si fuera un tesoro frágil. El vehículo rugió y salió disparado. Las calles del pueblo pasaban como un borrón mientras Rubén esquivaba autos y curvas sin reducir la velocidad. Cada segundo era vital. Javier no apartaba la vista del cachorro. Cada respiro era una súplica silenciosa, cada parpadeo sin reacción un puñal en el alma. «Aguanta, campeón. No vas a morir hoy», susurró, con la voz quebrada. Luis, con el rostro desencajado por la angustia, presionaba suavemente el diminuto pecho del animal. «Resiste un poco más. Estamos cerca». Pero entonces ocurrió lo peor. El cachorro dejó de respirar. Luis sintió como su pequeño cuerpo se quedaba inmóvil. «No. No». El pánico estalló en el auto. «Está dejando de respirar», gritó Luis. «Acelera», rugió Javier. Rubén pisó el acelerador a fondo, y el motor rugió como un animal herido. Cada segundo contaba. Javier, con un nudo en la garganta, colocó sus manos sobre el diminuto pecho del cachorro y empezó a presionar con firmeza. «Vamos. Vamos, pequeño. Respira». Cada compresión era un golpe de esperanza y desesperación. Pero el cachorro seguía inmóvil. El auto se detuvo de golpe frente a la veterinaria. Javier salió disparado, corriendo como nunca antes había corrido en su vida. «Necesitamos ayuda». Las puertas se abrieron de inmediato y 3 veterinarios salieron corriendo hacia él. El cachorro fue colocado en una camilla, rodeado por manos expertas que comenzaron a reanimarlo. Javier sintió que el alma le abandonaba el cuerpo. Su mundo entero pendía de un hilo invisible, sostenido por la frágil vida de aquel pequeño ser. Uno de los veterinarios presionó el diminuto pecho del cachorro. 1, 2, 3. Nada. 4. 5. Silencio. Y entonces. Un débil jadeo. El cachorro tembló ligeramente.
Un sonido apenas audible, pero suficiente. Estaba vivo. Javier se dejó caer contra la pared, con las manos temblorosas. Sus piernas parecían de plomo, su corazón latía con fuerza desbocada. Rubén y Luis llegaron detrás de él, sin aliento, con los ojos vidriosos. Un veterinario se acercó. Está estable, pero muy débil. Hicieron bien en traerlo a tiempo, pero aún no está fuera de peligro. Javier asintió, aún intentando asimilar todo lo que acababa de suceder. Sus ojos se posaron en el pequeño cachorro, ahora cubierto con una manta tibia y conectado a oxígeno. Su pecho subía y bajaba lentamente, como si toda su energía estuviera concentrada en aferrarse a la vida. Javier no pudo evitarlo. Se inclinó sobre la camilla y pasó su mano con ternura sobre la diminuta cabeza. No voy a dejarte, pequeño. No importaba lo que costara. Haría todo por salvarlo. Lo que no sabía era que aquel cachorro estaba destinado a cambiar su vida para siempre. Entre la vida y la esperanza. El aire dentro de la clínica veterinaria era pesado, cargado de tensión y esperanza al mismo tiempo. Cada segundo contaba. El cachorro de pastor alemán yacía sobre la camilla, envuelto en una manta tibia, pero su cuerpo seguía temblando. Su respiración era débil, como un susurro a punto de extinguirse. Javier, aún con las manos húmedas por el agua salada, no apartaba la vista de él. ¿Está fuera de peligro?, preguntó con voz tensa. La veterinaria, una mujer de cabello recogido y rostro marcado por la experiencia, negó con la cabeza mientras revisaba sus signos vitales. No podemos asegurarlo todavía. Sigue en estado crítico. Rubén y Luis intercambiaron una mirada llena de preocupación. La incertidumbre les quemaba el pecho. ¿Qué podemos hacer?, insistió Javier, su desesperación creciendo. La veterinaria suspiró. Está deshidratado, con hipotermia y en un estado grave de desnutrición. Vamos a administrarle suero y mantenerlo en observación toda la noche. Luis frunció el ceño. No entiendo cómo logró sobrevivir tanto tiempo en el agua. Javier apretó los puños. ¿Por qué luchó? Ese cachorro no quería morir. Pero ahora necesitaba ayuda para seguir viviendo. El reloj marcó las 3 de la madrugada. Y el cachorro aún no despertaba. Javier no se había movido de su lado. Sentado en el suelo, apoyado contra la pared, con los ojos clavados en la pequeña criatura que seguía conectada a una vía intravenosa, sintió como el agotamiento lo invadía. Pero no iba a irse. Cada respiración del cachorro era un alivio. Cada leve movimiento, una señal de esperanza. Y en ese momento, sin que nadie lo esperara, el pequeño pastor alemán hizo algo que detuvo el corazón de todos. Movió su patita. Javier contuvo el aliento. Luis y Rubén se enderezaron de golpe. El cachorro tembló ligeramente, y abrió los ojos. Javier sintió que el alma se le llenaba de luz. Bienvenido de vuelta, pequeño guerrero. No lo sabía aún, pero aquella noche no solo había salvado una vida. Había encontrado algo que jamás imaginó. Un compañero para siempre. El cachorro respiraba, pero seguía siendo un recordatorio de lo frágil que era la vida. ¿No vas a dormir?, preguntó Rubén, bostezando mientras se acomodaba en una de las sillas de la sala de espera. Javier negó con la cabeza sin apartar la vista del pequeño ser sobre la camilla. No puedo dejarlo solo. Luis, medio dormido en otra silla, murmuró algo ininteligible antes de volver a sumirse en el silencio. Nunca te había visto así con un perro. Javier no respondió. Solo deslizó la mano con suavidad sobre la manta que cubría al cachorro. Había algo en él, algo diferente. Tal vez su fragilidad. Tal vez la manera en que se había aferrado a la vida hasta el último segundo. Pero Javier ya lo había decidido. Si ese cachorro sobrevivía, no lo abandonaría jamás. Las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse a través de las ventanas de la clínica cuando, de repente, el cachorro se movió. Javier se incorporó de inmediato.
Está despertando. Rubén y Luis saltaron de sus sillas, el sueño olvidado en un instante. La veterinaria entró con rapidez y se acercó a la camilla. Los ojos del cachorro se entreabrieron con lentitud, su mirada era vidriosa, perdida, como si su cuerpo aún no comprendiera que estaba a salvo. Javier se inclinó un poco y susurró. «Hola, pequeña». El cachorro parpadeó varias veces, pero no hizo el más mínimo esfuerzo por moverse. La veterinaria frunció el ceño y le pasó la mano con cuidado por el lomo. «Todavía está muy débil. No tiene fuerzas». Javier sintió un nudo en la garganta. ¿Pero va a vivir? La veterinaria le miró con seriedad, pero con una ternura oculta en la mirada. Eso depende de él. Si sigue luchando, lo logrará. Javier tragó saliva y miró al cachorro directamente a los ojos. Vamos, campeón. Has llegado demasiado lejos como para rendirte ahora. El sonido de los monitores marcaba el ritmo frágil de su vida. Cada pitido confirmaba que su corazón aún latía, pero su destino seguía siendo incierto. Javier apoyó los codos en sus rodillas, sin apartar la mirada. Llevaba más de un día sin dormir, pero ni el cansancio ni la fatiga eran suficientes para alejarlo de ahí. Desde el momento en que lo había sacado del agua, lo supo. Ese pequeño había entrado en su vida por una razón. Rubén y Luis intentaron convencerlo de irse a descansar, pero Javier se negó. Si él no se rinde, yo tampoco. El cachorro se movió levemente bajo la manta. Pequeños espasmos. Una señal de que aún estaba ahí. La veterinaria entró de nuevo, su expresión una mezcla de preocupación y esperanza. Es un milagro que siga con vida, pero necesitamos hacerle más pruebas. Quiero saber qué pasó antes de que terminara en el agua. Javier asintió. ¿Qué podemos hacer? La veterinaria cruzó los brazos. Quiero tomarle una radiografía. Su delgadez extrema me preocupa. Luis, que estaba apoyado en la pared, frunció el ceño. ¿Crees que fue abandonado? La veterinaria suspiró. No tengo ninguna duda. Las palabras golpearon a Javier como un martillo. Alguien lo había dejado morir. No se había caído al agua. Lo habían arrojado. Rubén apretó los puños. ¿Qué clase de persona hace algo así? Nadie tenía una respuesta. Solo una verdad cruel. El cachorro había sido traicionado por aquellos que debieron protegerlo. Las cicatrices del pasado. Minutos después, los veterinarios llevaron al cachorro a la sala de radiografías. Javier esperó afuera, sintiendo cómo su pecho se contraía. ¿Y si tenía algo roto? ¿Y si no sobrevivía a la noche? Luis se sentó a su lado y le dio una palmada en la espalda. Oye. Sea lo que sea, ya no estás solo. Javier asintió, pero su angustia no disminuyó. Cuando la veterinaria salió con los resultados, su rostro lo dijo todo. Encontramos algo preocupante. Javier se puso de pie de inmediato. ¿Qué pasa? La doctora colocó la radiografía sobre la mesa y señaló las sombras en la imagen. Tiene fracturas antiguas en las costillas. Golpes que ocurrieron antes de que terminara en el agua. Un silencio horrible llenó la habitación. Rubén negó con la cabeza, incrédulo. ¿Quieres decir que alguien lo golpeó antes de abandonarlo? La veterinaria asintió con tristeza. Es la única explicación. Javier sintió una ola de rabia subir por su cuerpo. No solo lo habían dejado morir en el agua. Lo habían lastimado antes. Ese pequeño había vivido en el infierno y, aún así, seguía luchando. Luis se pasó una mano por la cara, tratando de procesarlo. No entiendo cómo alguien puede hacer esto. Pero nadie tenía una respuesta. Javier, en cambio, tenía algo muy claro. Este cachorro ya no sufrirá más. Voy a cuidarlo. Un nuevo comienzo. Esa noche, los veterinarios le permitieron quedarse con él en la habitación de recuperación. El pequeño estaba más despierto, pero seguía débil.
Asustado. Javier se sentó en el suelo, junto a la camilla, sin hacer ningún movimiento brusco. No quería presionarlo. Hola, pequeño. ¿Me recuerdas? Los ojos del cachorro se movieron hacia él. Cautelosos. Javier notó que, cada vez que movía la mano demasiado rápido, el cachorro se encogía. Era puro miedo. No solo estaba hambriento. No solo estaba enfermo. Estaba roto. Javier sintió rabia. Pero la enterró en su pecho. Ese cachorro no necesitaba más enojo. Necesitaba amor. Así que, con paciencia infinita, deslizó su mano lentamente y la dejó cerca del hocico del cachorro. El pequeño lo olfateó con suavidad. Un primer paso. Javier sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. Vas a estar bien, amigo. Te lo prometo. Las siguientes horas fueron difíciles. El cachorro seguía sin querer moverse. Pero ya no estaba tan rígido. Incluso, en un momento, parpadeó lentamente. Javier no sabía si era coincidencia, pero recordó algo que había escuchado antes. Los perros parpadean lento cuando confían en alguien. Javier lo miró con ternura. Y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que todo había valido la pena. A veces, la confianza comienza con un simple parpadeo. Tal vez, solo tal vez, ese pequeño estaba empezando a creer que estaba a salvo. A la mañana siguiente, la veterinaria confirmó la noticia que todos esperaban: el cachorro podría recibir el alta en unos días. Pero necesitaba un hogar. Javier ni siquiera dudó. Voy a adoptarlo. Luis y Rubén sonrieron. Sabíamos que dirías eso, bromeó Rubén, dándole un codazo. Pero Javier no les prestó atención. Solo miró al pequeño ser que, contra todo pronóstico, seguía con vida. Abandonado. Golpeado. Traicionado. Pero ya no más. El cachorro no tenía nombre. Hasta, ahora. Voy a llamarte Náufrago. El pequeño levantó ligeramente la cabeza al escuchar su voz. Javier sonrió con el corazón lleno. ¿Te gusta, verdad? Eres un luchador. Por primera vez, el cachorro movió la cola. Apenas 1 centímetro, una sombra de movimiento. Pero para Javier, significaba todo. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas de la clínica cuando Javier tomó la pluma y firmó los papeles de adopción. Cada trazo era un compromiso, una promesa silenciosa. Luis y Rubén observaban desde la puerta, compartiendo una mirada de satisfacción. ¿Listo para ser papá? Se burló Rubén. Javier no sonrió. Solo miró al cachorro. No sé si él está listo para mí. Luis frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Javier suspiró, deslizando la mirada hacia Náufrago. Su nuevo compañero de vida. Este cachorro no solo necesita comida o un techo, necesita aprender a confiar otra vez. La veterinaria se acercó, con la misma expresión de advertencia que había mantenido desde el inicio. Javier, sé que lo amas, pero debes saber que los traumas tardan años en sanar. Él no lo dudó ni un segundo. No me importa cuánto tiempo tome. No voy a rendirme con él. La veterinaria lo miró con atención, y tras un momento, sonrió. Entonces, llévalo a casa. Hoy comienza su segunda oportunidad. Primeros pasos. Javier cargó a Náufrago con infinito cuidado, sintiendo la fragilidad de su pequeño cuerpo. El cachorro no hizo ningún ruido cuando lo acomodó en el asiento trasero del auto. No movió la cola. No gimió. Ni siquiera tembló. Solo se quedó quieto. Luis lo miró con preocupación. ¿Crees que sabe que está a salvo? Javier no tenía respuesta. Rubén encendió el motor, y el sonido hizo que Náufrago se encogiera levemente. Mientras avanzaban por la carretera, Javier revisaba el espejo retrovisor cada pocos segundos. El cachorro seguía inmóvil,
con la mirada fija en la ventana, como si no creyera en lo que estaba pasando. Javier sintió una opresión en el pecho. Va a necesitar mucho tiempo, murmuró. Rubén asintió. Tienes paciencia. Él lo sentirá. Javier esperaba que así fuera. Cuando finalmente llegaron a casa, el sol comenzaba a ocultarse. El momento de la verdad había llegado. Javier bajó del auto y abrió la puerta trasera con calma. Bienvenido a casa, amigo. Náufrago no se movió. Luis frunció el ceño. Tal vez deberíamos cargarlo. Javier negó. No quiero obligarlo. En su lugar, se sentó en el suelo, a unos metros del auto, y dejó la puerta abierta. Sal cuando estés listo. El silencio se alargó. 1 minuto. 2. 5. Rubén y Luis se miraron, pero Javier ni siquiera parpadeó. Solo esperó. Y entonces, Náufrago movió una pata. Tembloroso. Titubeante. Pero la movió. Luego otra. Su pequeño cuerpo descendió del asiento trasero con torpeza, casi cayendo. Pero se sostuvo. Por primera vez en su vida, estaba tomando una decisión propia. Javier contuvo la respiración. Náufrago miró el suelo. Luego el cielo. Finalmente, lo miró a él. Y entonces, con pasos inseguros, avanzó. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Javier extendió la mano. No para tocarlo, solo la dejó en el aire. El cachorro se detuvo. Dudó. Pero luego, muy lentamente, acercó su hocico y olfateó la palma de su mano. Javier sintió un nudo en la garganta. Era la primera señal de confianza. No un ladrido. No un movimiento de cola. No un salto de felicidad. Solo un pequeño gesto. Un mínimo contacto voluntario. Pero para Javier, fue más valioso que cualquier otra cosa. Luis soltó el aire que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. ¿Lo lograste? Javier sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. No. Él lo logró. El primer suspiro de paz. Más tarde esa noche, después de que Luis y Rubén se marcharan, Javier extendió una manta gruesa junto a la chimenea, donde el calor llenaba la habitación. Aquí estarás cómodo, amigo. Náufrago no se movió al principio. Pero luego, con paso lento y cuidadoso, caminó hasta la manta y se tumbó con dificultad. Javier se sentó a su lado. Por primera vez desde que lo rescató del agua, Náufrago dejó escapar un suspiro. Largo. Profundo. Un suspiro que sonó como alivio. Como si, al fin, su pequeño cuerpo entendiera que ya no estaba en peligro. Javier pasó una mano con extrema suavidad sobre su lomo. Descansa, amigo. Estás en casa. Y por primera vez, Náufrago cerró los ojos sin miedo. Y entonces, ocurrió lo imposible. El cachorro movió la cola. Apenas un leve temblor, casi imperceptible. Pero Javier lo sintió. Y en ese instante, supo la verdad. Náufrago había elegido vivir. Y él, jamás volvería a estar solo. La noche transcurrió en un profundo silencio. Javier se quedó dormido en el suelo, cerca de la manta donde descansaba su pequeño compañero. No podía recordar la última vez que había sentido una conexión tan fuerte con algo, o con alguien. Cuando abrió los ojos al amanecer, Náufrago seguía allí. Pero algo había cambiado. El cachorro ya no dormía encogido en un rincón, ni con la tensión en cada músculo de su diminuto cuerpo. Ya no tenía miedo en los ojos. En su lugar, estaba acostado de lado, con la respiración tranquila, en una postura relajada. Era la primera señal de que, tal vez, había encontrado algo parecido a la paz. Javier lo observó en silencio, sin moverse demasiado. No quería romper ese momento. Pero entonces, ocurrió algo aún más increíble. Náufrago abrió los ojos.
Y lo miró. Pero, por primera vez, no apartó la vista de inmediato. Javier sintió un nudo en la garganta. Aquel simple gesto significaba más de lo que las palabras podían expresar. Náufrago aún no confiaba del todo en él. Pero por primera vez, lo estaba viendo de verdad. Y eso, para un perro que había sido abandonado y traicionado, era un milagro. Javier sonrió suavemente. Buenos días, amigo. El cachorro no respondió con un ladrido ni con entusiasmo desbordante. Pero su cuerpo no se tensó como antes. Y eso era suficiente. El primer paso hacia la confianza. La mañana transcurrió en calma. Javier sirvió un plato con comida húmeda y lo colocó a unos centímetros del cachorro. Luego, se sentó en el suelo, esperando. Náufrago miró el plato. Luego a Javier. Luego el plato otra vez. Su expresión no era la de un perro hambriento que se lanzaría de inmediato sobre la comida. Era la mirada de un ser que había sido privado de lo más básico durante tanto tiempo que ya no sabía si tenía derecho a comer. Javier sintió rabia al imaginar lo que aquel cachorro había sufrido antes de que lo encontraran en el mar. Pero en lugar de apresurarlo, esperó pacientemente. Es tuyo, amigo. No voy a quitártelo. El cachorro se quedó inmóvil durante varios minutos. Primero, su nariz se movió. Luego, con infinita cautela, dio un pequeño paso hacia el plato. Javier contuvo la respiración. Náufrago bajó la cabeza y, con extrema desconfianza, dio un primer y diminuto lametazo. Y entonces, ocurrió algo mágico. El hambre venció al miedo. De repente, comenzó a comer. Al principio con dudas, luego con urgencia. Sus pequeñas mandíbulas trabajaban rápido, como si temiera que la comida desapareciera si no terminaba a tiempo. Javier sintió ardor en los ojos. Tranquilo, amigo. Siempre habrá más. Pero sabía que para Náufrago, la seguridad era un concepto desconocido. Lo habían dejado morir una vez. ¿Cómo podía confiar en que esta nueva vida era real? Javier lo entendía. Todo llevaría tiempo. Pero ver a Náufrago comer por voluntad propia, ese era el primer paso hacia su recuperación. El mundo exterior. Días después, el cachorro había recuperado algo de fuerza. Aún no caminaba con firmeza, pero al menos podía sostenerse en pie sin tambalearse. Era momento de dar el siguiente paso. Javier abrió la puerta y se hizo a un lado. Vamos, campeón. Hay todo un mundo esperándote. Náufrago no se movió de inmediato. Sus ojos se clavaron en la luz del sol, en la brisa que se filtraba por la puerta abierta. Era un mundo desconocido para él. Javier esperó pacientemente. Y entonces, con un paso tembloroso, Náufrago avanzó hacia la puerta. No con emoción, sino con miedo. Su nariz se movía rápido. Su cuerpo entero estaba en alerta. Javier no hizo ningún movimiento brusco. Sabía que, para Náufrago, el exterior no significaba libertad. Significaba peligro. Porque fue afuera donde lo abandonaron. Fue afuera donde aprendió que los humanos traicionan. Fue afuera donde lo dejaron morir. Pero este mundo, este nuevo exterior, era distinto. Y él se encargaría de demostrárselo. Javier se agachó y tocó el suelo con la palma abierta. Estoy aquí. No va a pasar nada malo. Náufrago lo miró durante un largo instante. Luego, dio otro paso. Y otro. Y otro más. Hasta que sus patas tocaron el césped. Javier contuvo las lágrimas. Y entonces, ocurrió lo inesperado. El cachorro cerró los ojos y levantó su hocico. Sintió el aire fresco. Sintió la vida. Por primera vez, no parecía temeroso. Javier apenas podía creerlo. Se quedó inmóvil, dejándolo absorber el momento. Esto era progreso. Era lento. Era frágil.
Pero era real. Náufrago había dado su primer paso hacia una nueva vida. Y en ese instante, Javier supo con certeza que jamás permitiría que ese cachorro volviera a conocer el miedo. Por primera vez, a salvo. Esa noche, cuando Javier se acostó en su cama, sintió un ligero peso en sus pies. Abrió los ojos con el corazón acelerado. Y ahí estaba él. Náufrago. Se había subido a la cama por voluntad propia. No estaba cerca. No buscaba contacto. Pero había elegido dormir allí. Cerca de Javier. Javier no pudo contener las lágrimas. Porque ese cachorro no necesitaba palabras para decir lo que estaba pensando. Por primera vez, creo que estoy a salvo. Javier cerró los ojos y sonrió. Descansa, amigo. Ahora sí, estás en casa. Y en la oscuridad de la habitación, el cachorro movió la cola una última vez antes de quedarse dormido. El sol de la mañana entraba suavemente por la ventana. Cuando Javier abrió los ojos, sintió un peso ligero sobre sus piernas. Por un instante, pensó que lo había soñado. Pero al bajar la mirada, ahí estaba él. Náufrago. No estaba pegado a él, ni buscaba caricias. Pero había elegido dormir en su cama, por voluntad propia. Era un acto de confianza. Uno pequeño. Pero para un perro que había sido abandonado, golpeado y traicionado, significaba todo. Javier contuvo la respiración, sin moverse. No quería romper el momento. Sin embargo, cuando giró el rostro, se encontró con los ojos de Náufrago. Estaba despierto. Alerta. Pero sin miedo. Javier sintió un nudo en la garganta. Buenos días, amigo. El cachorro no reaccionó con entusiasmo desbordante, pero su cola se movió levemente. Y eso era todo lo que Javier necesitaba. El primer paseo. Después de semanas de paciencia y esfuerzo, Náufrago estaba lo suficientemente fuerte para salir a caminar. Javier le colocó un arnés suave, asegurándose de no apretarlo demasiado. No quería que sintiera que estaba siendo atado de nuevo. Se agachó junto a él y le habló con ternura. No tienes que hacer nada que no quieras. Vamos a tu ritmo. El cachorro miró la puerta abierta. Luego miró a Javier. Pareció dudar. Pero entonces, dio un paso. Y luego otro. Y otro más. Hasta que estuvieron afuera. Javier contuvo la respiración. Estaban caminando juntos. Náufrago no se alejaba demasiado, no corría con la despreocupación de otros perros felices. Pero caminaba. Y eso, para él, era un milagro. Un grito en el muelle. Justo cuando llegaban al muelle, un grito desgarrador rompió el aire. Mi hijo. Ayuda. Javier giró la cabeza de inmediato. A unos metros, una mujer estaba al borde del agua, señalando desesperada a su pequeño hijo, de unos 6 años, que había caído al mar. El niño agitaba los brazos, luchando por mantenerse a flote. Pero las olas eran fuertes, y cada vez que intentaba nadar, el agua lo arrastraba más lejos. Javier soltó la correa de Náufrago y se preparó para correr. Pero entonces, ocurrió algo increíble. Náufrago se adelantó. Como si, instintivamente, supiera lo que tenía que hacer. Como si entendiera mejor que nadie lo que era luchar contra el agua. Y sin dudarlo, saltó. Javier ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Náufrago ya estaba en el agua. Sus patas, que antes temblaban con cada paso, ahora se movían con fuerza. Su pequeño cuerpo, que una vez estuvo al borde de la muerte en ese mismo mar, ahora cortaba las olas con determinación. Y entonces, llegó al niño. Lo empujó con su hocico. Le permitió sujetarse de su lomo. Javier saltó al agua, nadando con todas sus fuerzas. Pero cuando llegó hasta el niño, Náufrago ya lo estaba sosteniendo. Javier lo tomó en sus brazos, y juntos, volvieron a la orilla. La madre corrió hacia su hijo, llorando de alivio.
Dios mío. ¿Quién los salvó? Javier miró hacia el agua. Náufrago nadaba de vuelta. Cansado. Pero con la cabeza en alto. El cachorro que una vez estuvo al borde de la muerte, ahora había salvado una vida. Un héroe inesperado. La noticia del rescate se volvió viral en el pueblo. El cachorro que sobrevivió al mar, ahora se había convertido en un héroe. Todos querían conocer a Náufrago. Pero para Javier, nada de eso importaba. Solo importaba él. Su amigo. Su compañero. Su familia. Esa noche, cuando regresaron a casa, Náufrago se subió a la cama sin dudarlo. Pero esta vez, no solo se quedó en los pies. Esta vez, se acurrucó contra Javier. Sin miedo. Sin dudas. Porque ahora sabía algo con certeza. Él estaba en casa. Él estaba a salvo. Y esta vez, nadie lo abandonaría jamás. Un final y un nuevo comienzo. Si esta historia tocó tu corazón, recuerda, todos merecen una segunda oportunidad. Náufrago fue abandonado, traicionado y dejado a su suerte. Pero todo cambió cuando encontró amor y confianza. Si alguna vez ves un animal en peligro, haz la diferencia. Suscríbete al canal para más historias que inspiran. Dale like si crees que todos los perros merecen un hogar. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que el amor y la compasión pueden salvar vidas. Porque al final, no son ellos quienes necesitan un héroe. Somos nosotros quienes necesitamos aprender de ellos. Gracias por acompañarnos en esta historia emocionante.